le bendiga en gran manera a todos mis amigos y hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Adamirka Flores, una sierva del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Estaré leyendo un poco la palabra en 2 de Samuel 11:2. Amén. Estaré leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Dice así: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Amén. Alabado Dios, poderoso es el Señor. Este mensaje estará titulado como no dejes de orar. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí vemos que mientras estaba analizando, leyendo esta lectura, bendito sea Dios, escudriñando esta lectura en el Espíritu poderoso Dios, pude entender algo, que no podemos descuidarnos de la oración, por la razón la cual, por ejemplo aquí, palabra clave es esta. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa. Se paseaba, se deleitaba. O sea, él pensó, como ya estoy en la posición de rey, y Joab, quien era que estaba al frente del ejército en el tiempo en el que David estaba reinando, estaba peleando la batalla en aquel tiempo. Entonces David dijo, déjame descansar y pasearme, por supuesto, me lo merezco, pensando yo, que decía David. Entonces él se paseaba en el terrado de su casa. Entonces ahí dice, se paseaba. Eso significa que no estaba haciendo lo que el Señor le mandó que hiciera. O sea, tú que me estás escuchando, no dejes de orar, no te descuides en la oración, por la razón la cual que mientras aquí que David se paseaba, dice la palabra del Señor, que él miró a lo lejos cuando estaba en el terrado de su casa y vio una mujer que se estaba bañando, la cual dice la palabra que era hermosa. ¿Y cómo se llama esa mujer? Se llama Betsabé. ¿Ustedes saben lo que significa el nombre Betsabé? Significa la palabra Betsabé. Dice, significa hija séptima, hija saciada y altura. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermano que me está escuchando, aquí vemos, mientras yo estaba escudriñando esta palabra, que David se descuidó y cayó en pecado. ¿Con qué? Con Betsabé. Entonces, hermano, aquí entró en David, mientras se descuidó de la oración, que dice que se paseaba por el terrado de su casa, entró a su vida ambición de querer lo que tenían los demás. En este camino, hermano, no podemos ser conformistas, pero tenemos que tener mucho cuidado de llevar ese querer, ese deseo de ser grande en estos caminos, ese deseo de avanzar a la ambición. Porque, hermano, ¿ahora qué significa la palabra ambición? Significa deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr. Y lo similar de ambición es codicia, que está acabando en el pueblo del Señor, lamentablemente. La codicia significa deseo vehemente de poseer muchas cosas. Y oigan lo que me impactó. Mientras yo estaba buscando estos significados de estas palabras, busco el significado de Betsabé y me sale que es hija séptima. Entonces aquí, hermano, la palabra ambición se apoderó de David. Entonces, ¿cómo la ambición trae a lo similar codicia? Y las dos se conllevan porque significa deseo
un deseo de lograr algo, una ambición de querer lo que los demás tienen, ya sea difícil, ya sea lo que sea, con tal de conseguirlo, ellos hacen lo que sea. Entonces, hermano, la palabra Betsabé significa hija séptima, lo cual significa que era la última en buscar esposo. ¿Por qué? Porque antes de ella habían 6 mujeres que tenían que buscar esposo y ella era la última, por la razón la cual que allí en aquellos tiempos empezaban de la mayor a menor, amén, a darle en casamiento. Entonces por eso era algo difícil, por eso es que la palabra ambición significa deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr. Entonces aquí Betsabé vino siendo algo difícil porque era la última en dar en casamiento. Entonces dice también que significa el nombre Betsabé, hija saciada o hartura. ¿Y ustedes saben lo que significa saciada? Pues si no saben, yo les voy a decir en este momento. Significa saciada, hartura producida por satisfacer con exceso el deseo de una cosa. O sea, el nombre Betsabé significa deseo, un deseo intenso, un deseo increíble por algo. Y ese deseo lleva a la perdición, como llevó a David. Bendito sea el Señor. Dice entonces que trae un deseo intenso, y dice la palabra que Betsabé era una mujer hermosa. Pero aquí me impactó algo mientras yo estaba leyendo esta palabra, que David era un hombre de guerra, era un hombre valiente. Entonces, en todo momento, cuando él iba a la guerra, cuando él iba a hacer algo, él consultaba a Dios. Él le preguntaba al Señor si estaba bien o estaba mal. Y entonces, yo estaba leyendo esta palabra, y entendí que aquí en esta palabra, en esta lectura, en esta historia, en ningún momento dice que David consultó a Dios con respecto a Betsabé. Entonces, hermano, a este punto es que voy. No te descuides en la oración, porque si te descuidas en la oración, vas a caer, te vas a dejar llevar por la ambición por la cual David se dejó llevar por no consultar a Dios. Y eso es lo que le pasa al pueblo del Señor, que se están dejando tapar los ojos por la ambición, por la codicia, por la saciedad. Y entonces, hermano, por eso es que el pueblo del Señor cada día está fallando, porque en vez de consultar a Dios para hacer algo, se está dejando llevar por la codicia. Porque yo pensando que si David consulta a Dios con respecto a eso de Betsabé, que la vio bañándose, te aseguro que no cae. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho, no lo hagas, David, porque esa mujer está casada y su esposo se llama Urías y está enfrente de la guerra, defendiéndote a ti. En vez de tú estar con ellos, allá peleando con ellos, te quedaste aquí deleitándote en la cosa, descuidándote de lo que yo te mandé. Entonces, por eso es que el pueblo del Señor está así. Y vengo a darte una palabra ahora de parte del Señor. Si te descuidas en la oración, vas a fallar, vas a caer de donde Dios te quiere poner. Bendito sea el Señor. Por eso tenemos, hermanos, que en estos caminos no podemos ser conformistas. Porque la palabra conformista significa persona que se comporta con conformismo, o sea, que se conforma con lo que tiene. Y en estos caminos no podemos ser conformistas. Pero, hermanos, permíteme decirle que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado en esto, en ligar la palabra ambición con no ser conformista. Porque si confundiste no ser conformista con ser ambición, permíteme decirte, hermano, que te tienes que arrepentir porque tomaste un camino que el Señor no le agrada. Porque dice aquí en la palabra, en 2 de Samuel 11, 27, dice, y pasado el luto de la señora, porque David también cometió el pecado de mandarlo poner al frente a Urías para que lo maten. Entonces, eso es pecado ante Dios. Usted está escuchando, hermano, a lo que conlleva descuidarse de la oración. David hasta mandó a que mataran a Urías.
Bendito sea el Señor. No se descuide de la oración. Alabado Dios. Dice aquí. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. O sea, hermano, bendito sea el Señor, que si te descuidas en la oración, el Señor se enoja contigo. Haces cosas desagradables al Señor, bendito sea el Señor, porque Dios quiere que tú vivas una vida consagrada a Él. Que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, bendito sea el Señor, que si vas a comer, le preguntes al Señor, Señor, ¿estás agradado de esto que voy a hacer? Porque permíteme decirle, hermano, que el pueblo del Señor, su idolatría es la comida. Porque la idolatría no son los cuadros. La idolatría viene siendo un plato de comida. Que tú pienses en el plato de comida en vez de estar pensando en el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando viene a ver el Señor quiere que tú ayunes, pero tú pensando en la comida, te deleitas en la comida y no ves los resultados que el Señor quiere darte. Por eso no podemos te curar en la oración. Porque cuando tú oras, cuando tienes una intimidad con el Señor, las cosas te salen bien. Como hasta ese momento que David pecó, las cosas le iban bien a David. ¿Por qué? Porque dice en la palabra, si ustedes pueden leer, que David salió vencedor en toda la batalla que el Señor le mandó. ¿Por qué? Porque él consultó a Jehová. Y esa es la clave en estos caminos, hermana, que antes de hacer algo, consultes a Dios, no te descuides, no te dejes llevar por la ambición, no te dejes llevar por la vanagloria, que dice la palabra, en la escritura dice, que vanidad de vanidad, todo es vanidad en este mundo. No te lleves de las cosas que te ofrece el mundo, no te dejes llevar, no te dejes enciegar, porque permíteme decirte que vas a entrar a la ambición y ahí vas a pecar como hizo David. Amén, gloria a Dios. No te descuides en la oración, porque la oración es la clave poderosa. La oración abre camino, bendito sea el Señor. Y Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero tienes que tener una intimidad con el Señor. Si no, no vas a ver la mano de Dios obrando. Amén. Dios le bendiga, hermano precioso en Cristo.